El espacio siempre estuvo ahí, silencioso, oscuro, inmutable, hasta que algo comenzó a moverse, y nadie en la Tierra lo vio venir. Durante miles de millones de años, el universo siguió un equilibrio frágil pero estable. Las galaxias giraban lentamente, las estrellas nacían y morían en ciclos previsibles, y la Tierra, un pequeño punto azul perdido en la inmensidad, orbitaba su estrella sin sospechar que, en algún lugar más allá de la comprensión humana, una fuerza absoluta ya había iniciado su camino. Antes del evento, el mundo seguía su rutina habitual. Las ciudades iluminaban la noche como constelaciones artificiales. Los océanos regulaban el clima con su respiración profunda y constante, y el cielo nocturno parecía el mismo de siempre. Nadie miraba una estrella pensando que podía ser el comienzo del fin. Nadie imaginaba que el mayor peligro no vendría del interior del planeta, sino de una región donde las leyes de la física dejan de comportarse como las conocemos. Los agujeros negros no nacen como amenazas conscientes. Son el resultado inevitable de la muerte de estrellas masivas. Colapsos gravitacionales tan extremos que el espacio y el tiempo se pliegan sobre sí mismos. En el centro de muchas galaxias, incluido el corazón de la Vía Láctea, existen agujeros negros supermasivos desde hace miles de millones de años. Siempre estuvieron ahí, lejos, estables que invisibles. Pero el universo no es estático. Las galaxias se mueven, las órbitas cambian, y los encuentros gravitacionales pueden alterar trayectorias que parecían eternas. En una región remota del espacio interestelar, un agujero negro de masa estelar, nacido del colapso de una estrella varias veces más grande que el Sol, fue expulsado de su entorno original tras una interacción violenta con otros cuerpos masivos. Libre, errante, sin estrella que lo delatara, sin luz, sin sonido. Durante siglos, este objeto viajó a través del vacío, atravesando nubes de gas, regiones muertas del espacio y sistemas que nunca sabrían de su existencia. No emitía luz, no reflejaba nada. Solo delataba su presencia al deformar ligeramente el movimiento de la materia cercana. Desde la perspectiva humana, era indistinguible del vacío, pero su masa era real, su gravedad absoluta, y su trayectoria, lentamente, comenzó a alinearse con una región muy específica del cosmos. Un sistema estelar ordinario, una estrella amarilla de tamaño medio, un planeta vivo. En la Tierra, los instrumentos científicos continuaban escaneando el cielo como lo habían hecho durante décadas. Telescopios espaciales observaban supernovas distantes, cartografiaban galaxias lejanas y medían radiación cósmica de fondo. Nada parecía fuera de lugar, ninguna alarma se activó. Ningún científico pronunció palabras de advertencia, porque el mayor error no fue la falta de tecnología, sino la naturaleza misma del fenómeno. Un agujero negro que no se alimenta activamente es prácticamente invisible. No emite radiación detectable, no brilla, no avisa. Es un fantasma gravitacional moviéndose en silencio. El primer indicio no vino del cielo, sino de los números. Pequeñas anomalías en las mediciones orbitales de objetos del sistema solar exterior. Variaciones tan sutiles que podían explicarse como errores instrumentales. Un leve cambio en la trayectoria de cometas lejanos. Una perturbación mínima en la nube de Oort. Nada que justificara una alarma global. Sin embargo, la gravedad no miente, solo actúa. Y cuando una masa extrema se aproxima, incluso a distancias enormes, su influencia comienza a sentirse mucho antes de ser comprendida. A medida que el agujero negro se acercaba, el espacio mismo empezó a deformarse de forma imperceptible, no como una sacudida repentina, sino como una pendiente suave que se vuelve cada vez más pronunciada. El sistema solar, acostumbrado a la estabilidad, empezó a experimentar tensiones gravitacionales nuevas. Planetas gigantes como Júpiter y Saturno fueron los primeros en sentir la alteración. Sus órbitas, delicadamente balanceadas durante miles de millones de años, comenzaron a mostrar desviaciones microscópicas. Desde la Tierra aún no había señales visibles. El Sol seguía brillando con normalidad. El cielo seguía siendo azul. La vida continuaba. El momento exacto del evento no fue una explosión, ni un destello, ni un sonido. Fue un instante silencioso en el que el equilibrio dejó de existir. Cuando el agujero negro cruzó una distancia crítica, su gravedad comenzó a competir directamente con la del Sol. No lo reemplazó, no lo apagó, pero lo desafió. Dos fuerzas colosales interactuando en un espacio diseñado para una sola. En escalas humanas, nada parecía haber cambiado. Pero en escalas cósmicas, el sistema solar acababa de entrar en una zona de inestabilidad irreversible. Minutos después de ese punto invisible,
los efectos comenzaron a propagarse como ondas en una realidad que ya no respondía a las reglas habituales. El espacio-tiempo alrededor del sistema solar empezó a curvarse de manera asimétrica. La luz de estrellas distantes se deformó, creando lentes gravitacionales sutiles, pero detectables para los observatorios más sensibles. Fue entonces cuando algunos científicos notaron algo imposible de ignorar. La gravedad estaba actuando desde un punto donde no había nada visible, un vacío que pesaba más que una estrella. En la Tierra, los relojes atómicos comenzaron a desincronizarse por fracciones infinitesimales de segundo, cambios tan pequeños que solo los sistemas más precisos del planeta podían detectarlos. Pero esos cambios tenían una causa clara. El tiempo mismo estaba siendo afectado. La relatividad, hasta entonces confinada a ecuaciones y simulaciones, se manifestaba a escala planetaria. En ciertas regiones, el paso del tiempo se ralentizaba imperceptiblemente en comparación con otras. No lo suficiente para ser sentido por un ser humano, pero suficiente para confirmar que algo extraordinario estaba ocurriendo. En el espacio cercano, satélites empezaron a experimentar desviaciones inexplicables. Ajustes automáticos de trayectoria se activaban con mayor frecuencia. Algunos sistemas fallaron sin razón aparente, no por radiación ni por impactos, sino por una geometría del espacio que ya no coincidía con los modelos previstos. El agujero negro no había llegado aún a una distancia catastrófica, pero su presencia ya estaba reescribiendo las reglas locales del universo. A nivel científico, la comprensión llegó antes que el pánico. Los datos comenzaron a converger. Gravedad sin fuente visible, distorsión del espacio-tiempo, anomalías orbitales. No había muchas posibilidades. La conclusión era tan clara como aterradora. Un agujero negro errante estaba atravesando el sistema solar, no en millones de años, no en teorías futuras ahora, y su trayectoria lo llevaba peligrosamente cerca del plano donde orbitaban los planetas. El mundo aún no lo sabía, pero el evento ya había comenzado. No con destrucción inmediata, sino con una transformación silenciosa del escenario cósmico. El universo no anunciaba el desastre con ruido ni fuego. Lo hacía con sutileza, con desviaciones mínimas que solo quienes miraban con atención podían entender. Y mientras la Tierra giraba ajena, mientras millones dormían sin saberlo, una de las fuerzas más extremas jamás concebidas por la ciencia se acercaba, arrastrando consigo un futuro que nadie estaba preparado para enfrentar. El cielo seguía igual, pero ya no lo era. Nada explotó, nada cayó del cielo. El mundo siguió girando, pero el equilibrio ya estaba roto. Y la gravedad no perdona errores. Las primeras horas tras la confirmación científica no estuvieron marcadas por el caos visible, sino por una inquietud silenciosa que comenzó a propagarse entre observatorios, centros espaciales y redes de monitoreo alrededor del mundo. La humanidad no vio el agujero negro, pero empezó a sentirlo a través de las consecuencias. La gravedad, invisible pero absoluta, seguía acumulándose en cada ecuación, en cada simulación actualizada en tiempo real. Los modelos que hasta ese momento describían con precisión el movimiento de planetas y satélites comenzaron a fallar, no de forma dramática, sino con pequeñas discrepancias que crecían minuto a minuto, como una grieta que se expande lentamente antes de romper por completo una estructura. En el espacio, las sondas más alejadas del Sol fueron las primeras en entrar en una región de influencia directa. No fueron destruidas, no fueron aplastadas. Simplemente comenzaron a desviarse de sus trayectorias previstas. Señales de telemetría mostraban aceleraciones imposibles de justificar bajo las fuerzas conocidas. La geometría del espacio ya no era uniforme. El agujero negro no necesitaba tocar nada para alterar todo. Su presencia bastaba. Cada segundo que pasaba, el sistema solar se convertía menos en una máquina predecible y más en un sistema caótico dominado por una nueva jerarquía gravitacional. En la Tierra, los efectos todavía eran indirectos pero reales. Las mareas oceánicas comenzaron a mostrar variaciones anómalas, no aumentos extremos, sino patrones irregulares que no coincidían con la influencia de la Luna ni del Sol. Algunas costas experimentaron mareas más altas de lo normal, mientras otras parecían retraerse sin explicación clara. El océano, sensible a cualquier cambio gravitacional, estaba respondiendo primero. Era un aviso silencioso de que algo colosal estaba ejerciendo su influencia desde el vacío. Las agencias espaciales se enfrentaron a una decisión crítica: informar al público o esperar confirmación absoluta. Pero la ciencia ya no dejaba espacio para la duda. El agujero negro se estaba acercando a una distancia que, sin ser inmediatamente destructiva,
alteraría profundamente la estabilidad orbital del sistema solar interior. Mercurio y Venus comenzaron a mostrar desviaciones detectables en sus trayectorias. La Tierra aún permanecía dentro de un margen de seguridad relativo, pero ese margen se reducía con cada hora. Cuando la información finalmente llegó al dominio público, no lo hizo como un anuncio apocalíptico, sino como una comunicación técnica difícil de comprender para la mayoría. Un objeto invisible, extremadamente masivo, atravesando el sistema solar, sin explosiones, sin impacto directo, sin fecha exacta de destrucción. La reacción inicial fue confusión, luego incredulidad, y finalmente una ansiedad profunda que no necesitaba imágenes espectaculares para propagarse. Bastaba una idea. La fuerza más extrema del universo estaba lo suficientemente cerca como para afectar el destino del planeta. Durante el primer día, el clima comenzó a comportarse de manera errática. No porque el agujero negro interactuara directamente con la atmósfera, sino porque los delicados equilibrios energéticos del planeta empezaron a desajustarse. Cambios sutiles en la rotación terrestre, apenas medibles, fueron suficientes para alterar patrones de viento, corrientes oceánicas y sistemas de presión. Tormentas se intensificaron en regiones donde no eran habituales. Otras zonas entraron en una calma inquietante, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. En el espacio cercano, la Luna comenzó a alejarse ligeramente de su órbita prevista. No una huida dramática, sino una desviación progresiva que, a largo plazo, tendría consecuencias profundas. Las noches se volvieron imperceptiblemente distintas, no para el ojo humano, sino para los instrumentos. La danza gravitacional que había mantenido estable al sistema Tierra-Luna durante miles de millones de años estaba siendo perturbada por una fuerza externa que no participaba en el equilibrio original. Con el paso de los días, el colapso dejó de ser una hipótesis futura y comenzó a manifestarse como una secuencia de eventos inevitables. Júpiter, el gigante gaseoso que durante eones había actuado como escudo gravitacional del sistema solar, empezó a verse afectado de manera significativa. Su enorme masa interactuó con la gravedad del agujero negro, amplificando las perturbaciones en todo el sistema. Asteroides que antes seguían órbitas estables fueron desviados. Algunos comenzaron a caer hacia el interior del sistema solar, otros fueron expulsados hacia el espacio profundo. El orden había terminado. En la Tierra, el impacto psicológico superó al físico durante las primeras semanas. La idea de una amenaza que no podía verse ni detenerse alteró profundamente la percepción colectiva del futuro. No había refugios, no había defensa. No existía tecnología capaz de influir en un objeto cuya gravedad podía deformar el espacio-tiempo. La civilización, construida sobre la ilusión del control, se enfrentaba a una fuerza completamente indiferente a su existencia. Mientras tanto, los efectos físicos continuaron acumulándose. La rotación de la Tierra comenzó a experimentar ligeras variaciones, milisegundos añadidos o restados a la duración del día, cambios casi imperceptibles, pero suficientes para afectar sistemas de navegación, satélites y redes eléctricas sincronizadas a una precisión extrema. Fallos comenzaron a multiplicarse, no por destrucción directa, sino por desincronización. El tiempo, hasta entonces uniforme, se estaba volviendo irregular. Las semanas siguientes marcaron el inicio del colapso ecológico, no abrupto, sino progresivo y profundo. Los ecosistemas más sensibles fueron los primeros en responder. Migraciones animales se alteraron. Especies que dependían de ciclos precisos de luz y temperatura comenzaron a desorientarse. En los océanos, cambios en las corrientes afectaron la distribución de nutrientes, provocando colapsos en cadenas alimenticias enteras. La vida, adaptada a un planeta estable, no estaba preparada para una realidad donde incluso la gravedad podía cambiar. A medida que el agujero negro se acercaba a su punto de máxima influencia, la estabilidad orbital de la Tierra se volvió críticamente frágil. No era necesario que el planeta fuera absorbido para que el desastre fuera total. Bastaba una alteración suficiente en su órbita alrededor del Sol. Un ligero acercamiento provocaría un aumento extremo de temperatura. Un leve alejamiento podría desencadenar una glaciación global. El planeta se encontraba atrapado entre dos destinos igualmente devastadores. Los meses siguientes fueron testigos de transformaciones profundas. El clima entró en un estado caótico. Estaciones tradicionales dejaron de existir como se conocían. Sequías extremas coexistían con lluvias devastadoras en distintas regiones del mundo. La agricultura colapsó en amplias zonas. Ecosistemas enteros desaparecieron sin necesidad de un solo impacto directo.
El agujero negro seguía sin tocar nada, pero su influencia estaba en todas partes. En el espacio, el sistema solar interior comenzó a perder su coherencia. Las órbitas ya no podían predecirse con precisión a largo plazo. Simulaciones mostraban múltiples futuros posibles, casi todos incompatibles con la vida tal como se conocía. La Tierra no había sido destruida, pero estaba siendo transformada en algo irreconocible. El colapso no llegó como un final repentino, sino como una lenta comprensión de que no habría regreso al estado anterior. El planeta seguía existiendo, el sol seguía brillando, pero el sistema que había permitido la estabilidad durante miles de millones de años había sido alterado de manera irreversible. Y en el centro de todo, invisible, silencioso y absolutamente indiferente, el agujero negro continuaba su paso, dejando tras de sí un universo que ya no obedecía las mismas reglas. La Tierra no había desaparecido, pero el mundo que la habitaba, sí.